Muchos lo tienen pero no lo usan, otros mueren por él y no logran tenerlo, y tú tal vez seas de los que lo tienen y quieren aprender todo sobre él, y en este video lo obtendrás. Hablemos del empaquetado de esta gran botana que va a ser de temática ciencia ficción, rareza legendaria tipo guerrero y de coste 5. Esta botana por sí sola al nivel 1 va a tener un ataque de 75 y una vida de 500, pero si le agregamos un poquito de Valentina y limoncito va a llegar al nivel 7 con un 302 de ataque y una vida de 2000, algo bastante fuerte. En cuanto a la habilidad, va a ser de tipo carga, en donde Randy va a vomitar e invocar a un aspirador robot con bastante vida. En cuanto a las tablas generales, este Randy se va a posicionar bastante bien en general, y hablemos solamente de ciencia ficción, donde se va a encontrar en tercer lugar en cuanto a ataque, por arriba del mono de 4 culos. Sí, así es, este Randy tiene más ataque que un asesino. Y en cuanto a vida, se va a encontrar en segundo lugar. Pero si hablamos de todos los guerreros de Phone Destroyer, se va a encontrar en segundo lugar en cuanto a ataque, justo por debajo de su homónimo de superhéroes. Ahora que si hablamos en cuanto a vida, se va a encontrar en primer lugar haciendo empate con Lynn Bruja, o sea, la mamá de Cartman. Una vida bastante buena, seguimos viendo. Aquí el botanero editor se me olvidó grabar la parte de la comparativa de legendarias, pero se va a encontrar en tercer lugar cuando se trata de ataque y en quinto lugar cuando se trata de vida. Ahora sí, continuamos con la programación habitual. Y ahora que si estamos hablando de todos los Randys de este juego, en cuanto a ataque se va a encontrar en segundo lugar justo por debajo de superhéroes, y en cuanto a vida se va a encontrar en primer lugar. Este Randy ocupa las primeras posiciones. Pero como hemos visto a lo largo del canal, cada botanita lleva su salsita y así se potencia aún mejor y sabe más rico a nuestro paladar. Y estoy hablando de que este personaje va a ser muy bueno con personajes que potencien la recarga o hagan spameo. En cuanto a la recarga, pues podemos usar a Santa Claus y al señor Mojón. Y en cuanto a spameo, podemos utilizar al mismísimo Ike Gizmo, como vimos en el mazo de spameo. Y por supuesto que ese Randy va a tener siempre una ventaja en contra de algunos personajes, y estamos hablando de los tanques y los asesinos, en especial los tanques, porque pues como este Randy genera varias aspiradoras, hace que el enemigo o el tanque se distraiga mientras Randy le suelta unos buenos mazapanazos. Y en cuanto a los asesinos, la verdad es que los asesinos, como bien sabemos, tienen muy poca vida, y este Randy se va a encargar de destruirlo en una patada de monja. Pero como toda buena botana, sabemos que va a traer su chicharroncito duro y quemado. Pero es normal, botaneros, relájense. Yo nada más les estoy comentando para que se preparen. Y este personaje va a tener una desventaja contra el hechizo de mística, en donde cancela la recarga de este personaje. Y también el personaje neutral, estamos hablando de la mismísima alcaldesa McDaniels. Y a estas alturas varios botaneros se estarán preguntando: ok, botanero, pero ¿dónde y cuándo ponerlo? Y aquí te tengo la respuesta. La estrategia con este Randy es ponerlo al fondo para que se pueda aplicar su pasiva muchas veces, y también deberá de ir cubierto con el fin de seguir cubriendo a este Randy y que siga generando aspiradoras para hacer más spameo. Así que al momento que sueltes al Randy, aplica su pasiva lo máximo que puedas, y también lleva un tanque enfrente de él para que no le toquen los mazapanazos. Y para los botaneros bicuriosos que todavía no tienen este personaje, déjenme decirles que les tengo buenas noticias. Este personaje lo puedes conseguir desde Arena 2, una arena bastante baja. Y pues claro que sí, hay que esperar eventos de ciencia ficción también que se presenten en la tienda de Cartman o en la tienda de Borders. Hay que estar pendientes de eso, y también, ¿por qué no?, en los sobres, porque al final de cuentas las cartas se consiguen por pura mera suerte. Y no sé si ustedes saben, botaneros, pero Randy está vestido como Lilo de la película de El Quinto Elemento. Y la segunda es que, a pesar de ser Randy, esta carta es considerada como un personaje femenino. Así que mucho ojo con esas misiones de superhéroes para los que están iniciando. Ahora que ya sabes todo, yo creo que te estarás preguntando cómo puedes formar un equipo, y yo mientras te dejo este video de acá arriba. Si llegaste hasta aquí es porque querías saber todo sobre Randy de Sexto Elemento. Si te gustó el video, te invito a suscribirte al canal para más contenido. Sin nada más que decir, yo soy el botanero 123. Hasta luego.